los ensayos que se hacen directamente en el sitio y un ensayo que se hace sobre una muestra inalterada para realizar el ensayo de CBR. Y posteriormente vamos a ver lo correspondiente al ensayo del penetrómetro dinámico de cono, de tal forma que en la próxima clase, dentro de 8 días, de 7 a 9 hacemos el examen, ¿no? El examen de todo lo que tiene que ver con CBR. Y luego hacemos la práctica de esta práctica de los temas que vamos a ver hoy. Entonces, coloquen ahí ensayo CBR in situ. Entonces, miren, esta modalidad de ensayo, ¿no?, como dice su nombre, se hace directamente en el sitio, llevando al sitio el equipo de laboratorio. Entonces, principal del laboratorio es que el dispositivo que tiene el pistón y aplica la carga en el laboratorio lo tenemos que llevar al sitio, de tal forma que nosotros con ese pistón podamos penetrar al suelo para poderle realizar la curva esfuerzo-penetración. Entonces, inicialmente coloquemos lo siguiente. El ensayo se llama CBR in situ o también se llama CBR de campo, cualquiera de los dos nombres, ¿no? Y dice que es el ensayo que se realiza directamente en el sitio, y para poder penetrar el pistón dentro del suelo, dice que el ensayo se debe realizar sobre suelos finos y arenosos, ¿no? Y dice, y se hace ese ensayo cuando las condiciones de la subrasante no se van a alterar durante la construcción. Entonces miren que en la recomendación que está aquí, plantea de que debe ser sobre suelos finos y arenosos, porque si nosotros lo hacemos sobre suelos granulares, resulta que para poder penetrar el pistón tendría que fracturar las partículas o desplazarlas a las partículas. Entonces, mientras el pistón está haciendo el trabajo de fracturar a la partícula o de desplazarla, nosotros estamos aplicando grandes cargas y el suelo no se está deformando, no se está penetrando. Por esa razón, este ensayo es viable realizarlo, digamos, en su mayoría sobre suelos finos y arenosos, y cuando tratamos de suelos arenosos, tienen que ser suelos arenosos, ojo, que tampoco no van a tener partículas tan grandes. Ustedes saben que una arena es una combinación de partículas que al evaluarlas en el tamiz número 4, la mayor proporción es pasante de ese tamiz, pero también pueden haber partículas que queden retenidas. Entonces, cuando tengamos partículas grandes, es mejor no hacer este ensayo, buscar el ensayo de CBR de laboratorio. Bueno, eso con respecto al caso cuando se debe realizar este ensayo. Entonces miren aquí, vean, y les estoy mostrando este caso. Yo aquí tengo un suelo, que este suelo, si nosotros lo evaluamos aquí, puede estar clasificado como arena. Y en esta arena yo puedo encontrar partículas gruesas, miren, y partículas pasantes del tamiz número 4. Entonces, para poder realizar este ensayo, ustedes pueden darse cuenta aquí que el pistón, ojo, el pistón, cuando nosotros estamos aplicando carga con el gato, el pistón tiene que introducirse dentro del suelo. Y a medida que nosotros vamos aplicando con la manivela las deformaciones para registrar la carga, entonces podemos ir obteniendo los datos para posteriormente hacer la curva esfuerzo-penetración. La ventaja, aquí en este caso, es que directamente en el sitio, al hacer las 10 lecturas, podemos obtener todos los registros para poder establecer la curva esfuerzo-penetración y determinar cuál es el CBR para punto 1, cuál es el CBR para punto 2. Entonces miren aquí,
lo planteamos por un suelo que tiene partículas finas, pero también tiene partículas gruesas. Miren aquí, cuando uno va a hacer el ensayo, ¿no? Cuando va a hacer el ensayo, hay que tratar de que el sistema de reacción sea un sistema de reacción muy pesado para que cuando nosotros apliquemos la carga, garantizar que esta reacción permite que cuando vamos registrando las magnitudes de carga, efectivamente el suelo se esté penetrando. Porque no puede suceder como cuando nosotros vemos cómo trabajan los gatos de los vehículos. En los gatos de los vehículos, cuando nosotros queremos despinchar una llanta, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tratamos es de que vamos aplicándole carga al gato para que suba el vehículo. Por eso siempre buscamos una superficie que sea resistente. Acá nosotros lo que queremos es que con este gato, con esta manivela, nosotros lograr que se penetre el suelo. Bueno. Entonces miren, hay diferentes tipos de gatos. Aquí tenemos otro gato, miren. Aquí tenemos otro gato. Observen ustedes, miren que este equipo de reacción que está aquí, este tiene aquí este aditamento, miren, para hacer el ensamble del equipo de penetración CBR. Entonces ustedes pueden ver aquí que aquí tenemos un plano de referencia para ir registrando las penetraciones y aquí tenemos un dial de carga para ir registrando las lecturas de carga que posteriormente les vamos a convertir a esfuerzos. Anotemos cuál sería el equipo de laboratorio. Con respecto al equipo de laboratorio, entonces necesitamos, mire, el gato mecánico, tenemos que llevarlo, el gato al sitio. Y ustedes pueden recordar que cuando estamos haciendo el ensayo de laboratorio, ¿no? Y nosotros estamos tratando de penetrar los moldes, ustedes se podían dar cuenta que en el laboratorio el pistón está fijo y es el molde el que va subiendo y el molde es el que se va penetrando en el gato. Allá nosotros nos necesitamos al contrario, es que el gato o el dispositivo de carga garantice que el pistón vaya penetrando el suelo. Bueno, entonces aquí tenemos, mire, el gato mecánico, los anillos de carga. Necesitamos unas extensiones de tubo. ¿Por qué razón? Porque miren que cuando se va a hacer el ensayo, ¿no? Aquí tenemos nosotros el equipo de carga y de pronto el pistón, mire, el pistón, si ustedes recuerdan, el pistón del ensayo en el laboratorio es un pistón con una longitud pequeña, que tiene el área de 3 pulgadas cuadradas, pero la longitud es pequeña. Pero aquí no nos alcanzaría a tocar el suelo. Entonces necesitamos unas extensiones aquí, miren. Entonces se pueden acoplar unas extensiones para lograr la altura necesaria para garantizar la forma de penetrar este pistón dentro del suelo. Bueno. Necesitamos el dial de deformación, un soporte para el dial de penetración, las placas de carga. Entonces miren aquí, este es otro aspecto importante, ¿no? Estas plaquitas de carga que están aquí, estas nosotros las colocábamos durante la etapa de penetración y decíamos que como mínimo había que colocar 2. Acá se hace lo mismo. Ustedes pueden observar, miren aquí, vean, las plaquitas, miren las placas. Como mínimo colocamos 2 placas, ¿no? Bueno. Las sobrecargas, bueno. El vehículo de carga, bueno, el vehículo de carga, ¿no? Normalmente puede ser un equipo de construcción, puede ser una volqueta cargada, que nos garantice la reacción necesaria para que efectivamente cuando estemos tratando de penetrar el suelo, no se vaya a producir un elevamiento de este elemento de reacción. Porque si no, nos va a pasar algo que es
representativo del ensayo, porque nosotros estamos aplicando carga, pero en lugar de penetrar al suelo, lo que estamos haciendo es levantando este equipo. Eso va a hacer que nos dé una resistencia grandísima. ¿Por qué? Porque vamos a tener una carga grande, pero con una penetración pequeña. Bueno. Y el equipo auxiliar que se necesita para el ensayo de laboratorio. Debemos llevar material para tomar humedades del suelo, ¿no? Para llevar al laboratorio el material. Tenemos que llevar algunos dispositivos para sacar el material para obtener las muestras que tenemos que llevar. También necesitamos algún dispositivo que nos permita garantizar la referencia para registrar las deformaciones. Porque miren aquí, aquí tengo este dispositivo, mire, que es la base de referencia, pero también miren acá, en este caso, que es más burdo, aquí tenemos una barra, miren, que la podemos utilizar tanto para hacer el apique, como también para acoplar, mire, el sistema donde nosotros vamos a tomar como referencia para registrar las penetraciones. Bueno. Ahora vamos a ver cómo se hace el ensayo. Entonces, para realizar el ensayo dice, primero preparar la superficie a ensayar. Entonces, llegar hasta la profundidad que nosotros hemos seleccionado para hacer la evaluación, enrasar, ¿no? Tratar de que la superficie donde nosotros vamos a hacer la evaluación sea una superficie plana. Entonces, segundo, dice, situar el equipo de reacción de tal forma que quede centrado el sistema de reacción sobre la superficie de ensayo. Pues el equipo de reacción es este. El equipo de reacción es este. El equipo de reacción es este. De acuerdo al sitio donde lo vamos a colocar, pues garantizar que en la zona donde vamos a evaluar, pues tengamos efectivamente garantizada la reacción para garantizar siempre el establecimiento de la curva de esfuerzo-penetración. Tercero, dice, instalar el gato mecánico adosado al elemento o viga de reacción. Es esto. Miren, aquí está el gato, aquí está el gato, aquí está el gato. Cuarto, dice, acoplar el anillo de carga al extremo del gato mecánico. Entonces recuerden, si nosotros vamos a trabajar, como estamos diciendo que este ensayo es recomendable en suelos finos, entonces el anillo de carga debe ser el que le corresponde a esa situación del suelo, para garantizar que tengamos una buena sensibilidad. Dice, quinto, se adiciona las extensiones hasta alcanzar una altura menor de 5 pulgadas sobre la superficie de ensayo. Es lo mismo. Nosotros acá, cuando hacíamos el trabajo de laboratorio, nosotros colocábamos unos aditamentos en la parte inferior, ¿no?, para garantizar el contacto del pistón con el suelo. Pues acá el suelo no lo podemos mover, porque el suelo está quieto. Acá lo que podemos mover nosotros es el dispositivo, o sea, el anillo no, ¿cómo es que se llama este? Lo que nosotros acá tenemos para jugar es garantizar que el pistón haga contacto con el suelo. Bueno. Sexto, dice, colocar las extensiones del pistón de penetración, luego colocarle las sobrecargas, mínimo 10 libras. Entonces ya saben que cada sobrecarga pesa 5 libras, entonces dice que mínimo hay que colocarle 10 libras. Octavo, dice, fijar el soporte del dial de penetración al pistón y se sujeta el dial a dicho soporte. Entonces nosotros aquí, como vamos a registrar esfuerzos, aquí tenemos lecturas de carga. Esas lecturas de carga divididas entre el área de pistón me va a dar esfuerzo. Y tenemos que buscar el sitio, ojo, para adosar este dispositivo. Miren,
que es el que va a nos va a permitir ir registrando las penetraciones. Bueno. Una vez que estén listos, el dial de carga, el dial de deformación, se empieza el ensayo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De acuerdo a las recomendaciones de penetración que están establecidas con respecto a la velocidad de deformación, entonces tenemos que llevar esa constante de que la velocidad sea 0.05 pulgadas por minuto. Entonces también acá nos vamos a demorar 10 minutos para penetrar el suelo hasta una penetración total de 0.5 pulgadas. Y tenemos que hacer las 10 lecturas recomendadas para poder establecer la curva esfuerzo-penetración. Entonces recuerden que las lecturas son 0.025, 0.050, 0.075, 1.1, 0.15 y 0.2. Esas son las zonas donde nosotros vamos a calcular el severe, entre 0.1 y el 0.2. Por eso es que son tan detalladas. De ahí en adelante, hemos dicho que después de usar esta zona de 0.2, las lecturas son más espaciadas, porque solamente queremos es definir la tendencia de la curva. Entonces, por eso es que aparece 0.25, 0.30, 0.40 y 0.50. Recuerden que estas lecturas son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo. Una vez que nosotros hemos registrado los valores de las cargas, de lecturas de carga, que luego las multiplicamos por la constante y de una vez nos vuelve esfuerzo, y haber registrado las deformaciones, tenemos todo listo para hacer la curva esfuerzo-penetración. Entonces, una vez que se haya terminado de establecer estos registros, en el sitio, tomamos una muestra para medir la humedad. Ahora, si nosotros disponemos de un equipo como un densímetro, entonces se hace la determinación de la densidad. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que la resistencia del suelo está asociada tanto a la humedad como a la densidad. Entonces miren que, como estamos haciendo registrando esta información para una pique, cuando nosotros medimos la información o vamos a analizar el apique, tenemos que obtener todos los parámetros que están relacionados con la resistencia. Entonces, una es la medida de la resistencia, en este caso el severe, pero el severe, como está asociado a una humedad y a una densidad, entonces eso nos va a permitir después tomar decisiones. Por ejemplo, si nosotros comparamos la densidad de campo con respecto a un ensayo de compactación, podemos establecer si vale la pena escarificar el suelo o dejarlo al suelo en el sitio en las condiciones que está. Es importante, ojo, tener presente lo siguiente. Esta modalidad de ensayo, normalmente se recomienda, como dice aquí, cuando las condiciones de la subrasante no se van a alterar durante la construcción. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no estamos pensando, en este caso, de al material escarificarlo para volverlo a compactar. Entonces, ¿cuándo se puede presentar esta situación? Esta situación se puede presentar, miren, en este caso. Yo tengo aquí, ojo, un pavimento construido. Y supongamos que sobre este pavimento, la parte inferior, tengo una subrasante. Y yo quiero saber cuál es el valor de resistencia de la subrasante. Entonces aquí
yo determino esta curva, esfuerzo-penetración, y determino el CBR para punto 1 y para punto 2, y sé cuál es el aporte que tiene la subrasante bajo estas condiciones. Y como nosotros a esta subrasante no la vamos a mover, porque pues aquí encima hay un pavimento, nadie va a quitar estas carpetas y estas bases y subbases para darle más compactación a este material. Entonces, en estos casos es recomendable este tipo de... Otro caso puede ser, miren, que yo tenga una carretera en afirmado. Yo tengo una carretera en afirmado y que ese afirmado tenga un espesor significativo, 30, 40 centímetros. A nadie se le va a ocurrir que hay que, a la subrasante, escarificarla, sabiendo que para poderla escarificar tendría que retirar el afirmado. Entonces, en ese caso, también es válido hacer este tipo de ensayo. Bueno, entonces, eso sería, pues miren aquí, ¿verdad? Aquí pueden ver un poquito más de detalle, ¿verdad? Aquí tenemos, esto viene de la zona de la parte de reacción, aquí tenemos el dial de carga, y aquí tenemos el pistón con sus extensiones, acá en la parte inferior tenemos las dos pesas, y aquí tenemos un plano de referencia para ir indicando cuánto va penetrando este pistón en el suelo. Entonces, las lecturas de carga y de deformación nos permiten obtener la curva. Entonces, miren, lo mismo aquí, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Mire, a este señor le toca hacer todo, ¿verdad? Le toca ir aplicando la carga con la manivela, regulando la velocidad de deformación, haciendo lecturas de carga y de deformación. Bueno, una vez se han tomado los registros, entonces ya viene el procedimiento. El procedimiento es lo mismo. Entonces, uno aquí tiene las lecturas de carga para las diferentes penetraciones. Estas lecturas las multiplica por la constante del anillo, teniendo en cuenta el área, y de una vez se vuelven esfuerzos. En el sitio, toma una medida de humedad, toma un registro de densidad, y con eso, miren aquí, un caso real, establece la curva esfuerzo-penetración. Establece la curva esfuerzo-penetración, miren aquí, y luego sobre esta curva, ¿qué hace? Entra con punto 1, el valor de la lectura, lo divide, como si esto está en PSI, lo divide entre 1000 y lo multiplica por 100 y saca el CBR para punto 1. Y lo mismo hace, entrando aquí con punto 2, este esfuerzo lo divide entre 1500 y determina la relación porcentual entre este esfuerzo leído en el campo con respecto al esfuerzo de la muestra patrón. Y de los dos, pues si es un suelo fino, normalmente uno toma el menor. Eso sería el CBR in situ. Este ensayo, ustedes se pueden dar cuenta, este ensayo no lo vamos a hacer. Este ensayo no lo vamos a hacer. Entonces, por eso hemos tratado de explicarlo detalladamente, porque este ensayo, dentro de las prácticas, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque esto implicaría que tendríamos que conseguir un elemento de reacción. Pero no quiere decir que el equipo no lo podemos llevar al campo y hacer esto, lo podríamos llevar al campo, pero tendríamos que disponer de un sistema de reacción. Y entonces, miren, tendríamos que hacerle el acople a una volqueta cargada para poder nosotros realizar directamente en el sitio. Bueno, ¿alguna pregunta? A ver, preguntémosles aquí. Andrés Camilo, ¿alguna pregunta? No, ingeniero, todo claro por el momento. Bueno, entonces, María José. No, profe. No, ninguna pregunta.
Entonces seguimos. Vamos ahora a ver el ensayo que sí vamos a hacer dentro de las prácticas. Entonces miren, este ensayo se llama ensayo CBR sobre muestra inalterada. Entonces aquí también. Y normalmente se le da el nombre de ensayo CBR inalterado, pero realmente es ensayo de CBR realizado sobre una muestra inalterada, ¿no? Bueno, este ensayo sí lo vamos a hacer. O sea, la próxima semana haríamos este ensayo. Primero, pues, ¿en qué caso se recomienda este ensayo? Entonces, miren que aquí también hay, como en el caso anterior, ¿no?, se prevé que este ensayo sea realizado sobre suelos finos y arenosos con alguna cohesión. Y dice, cuando las condiciones de la subrasante no se van a alterar. Entonces miren, esta observación que está en la parte inferior es importante tenerla presente. ¿Por qué? Porque cualquier persona podría pensar algo como esto, podría decir, el ensayo de CBR sobre suelo fino de laboratorio es muy largo y muy dispendioso. A mí me gusta mejor este ensayo porque este ensayo es más fácil de realizar, es más rápido y lo puedo fácilmente interpretar. Pero no es que dependa de que el ensayo sea más fácil o más difícil. Depende es de esta condición que está descrita en la parte inferior. Dice, cuando las condiciones de la subrasante no se van a alterar, o sea, cuando no va a haber una escarificación y una posterior compactación. Pero si yo tengo la posibilidad en un proceso constructivo de que al suelo le puedo cambiar las condiciones, en ese caso tenemos que hacer un ensayo de CBR de laboratorio. Bueno, este ensayo, miren aquí los casos en los cuales se realiza. Entonces, miremos primero las tres fotografías que están en la parte inferior. Miren lo siguiente. Nosotros queremos, sobre esta estructura de pavimento, hacerle un refuerzo a la estructura. O sea, colocarle encima otra capa asfáltica para prolongarle la vida al pavimento. Con el fin de poder establecer ese espesor que hay que colocarle en la parte superior a esta estructura de pavimento, se necesita conocer la resistencia del suelo de la subrasante. ¿Por qué? Porque es un parámetro que participa en el dimensionamiento del refuerzo del pavimento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seleccionar un sitio sobre la vía para hacer un apique. Y en ese apique tenemos que obtener la resistencia. Y si ustedes se dan cuenta, lo que vamos a hacer de intervención en este pavimento es otra capa en la parte superior. La subrasante no la vamos a tocar. Va a quedar como está. Entonces aquí es viable hacer un ensayo de CBR in situ o un ensayo de CBR sobre muestra inalterada. Entonces miren, aquí, ¿qué es lo que significa eso de ensayos sobre muestra inalterada? Es que nosotros lleguemos al sitio y en el sitio hinquemos un molde CBR, lo penetramos ese molde y obtenemos una muestra teóricamente en condición inalterada, en la condición en la que está en el campo. Bueno, ahora miremos lo que está en la parte superior, en estas 5 fotografías. Miren, aquí tenemos una carretera en afirmado. Esta carretera actualmente está prestando un servicio. Y para que los vehículos que normalmente están solicitando la vía puedan circular sin problema, le han colocado acá una capa
que se llama de afirmado, que es la combinación de un material granular mezclado con arenas y mezclado con finos. Y resulta que para un proceso de pavimentación de esta vía, se está pensando en que este afirmado, que está en la parte superior, sirva como un mejoramiento de las condiciones de la subrasante y que la estructura de pavimento se construya de aquí hacia arriba. Quiere decir que nosotros no vamos a tocar el afirmado, pero en la parte inferior está la subrasante, y la subrasante es un parámetro de diseño. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la perforación, quitamos el material de afirmado, material granular, y llegamos a la subrasante. Y en la subrasante, miren, acá en la subrasante, empezamos a introducir un molde. Y para poderlo introducir, el molde lo vamos introduciendo a golpes. Y para poderle dar esos golpes, para poderlo introducir el molde dentro del suelo, nos apoyamos aquí con un madero, una madera resistente, y le vamos a empezar a dar golpes con un mazo. Y como ustedes recuerdan que este molde tiene unos soportes laterales, las orejas laterales, tenemos que a medida que vamos profundizando, irle escarbando lateralmente para poderlo penetrar. De tal forma que, dando esos golpes, al final penetramos todo el molde dentro del suelo. Y cuando lo penetramos el molde dentro del suelo, ahora sí, buscamos la forma de extraer el molde con el suelo en la parte interior. Recuerden ustedes que aquí dice que se recomienda sobre suelos finos y suelos arenosos. Y miren que no habla sobre suelos, sobre gravas. ¿Por qué razón? Porque si nosotros tenemos una grava, aquí tenemos un molde rígido. Para que este molde penetre sobre material gravoso, necesitamos que el molde, a medida que le vamos dando los golpes, parta las gravas para que pueda penetrar. Si no, no puede penetrar porque le impide. Y se corre el riesgo de que se dañe el molde. Una primera observación. La segunda, dice sobre suelos arenosos. Pero estos suelos arenosos, es necesario que estos suelos arenosos tengan también partículas finas que le den alguna cohesión. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy dando golpes y el suelo fuera totalmente arenoso, entonces da la posibilidad que el suelo, aquí, por esos movimientos que le estamos dando, por esos golpes, cuando yo trate de extraer el molde, pues el material, ese material arenoso que es parecido, como decía, al azúcar, pues el material se nos puede prácticamente caer del molde. Entonces por eso necesitamos que el suelo arenoso tenga alguna cohesión. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Miren, nosotros para poder garantizar que este molde vaya penetrando dentro del suelo, entonces miren, aquí está el molde Severi. Ustedes aquí observan que en la parte inferior el molde tiene adosado un anillo cortante. Un anillo que lógicamente pues en suelo fino no tiene problema, pero donde ese anillito, como es un anillo cortante con un filo, si encontrara partículas granulares, pues se va a dañar ese filo. Entonces por eso es que no es recomendable este ensayo hacerlo sobre suelos gruesos. Entonces hacemos lo siguiente, miren aquí, vean. Colocamos el molde con su extensión. Normalmente cuando se va a realizar este ensayo en el campo, se penetra hasta que la muestra sobrepase esta zona del molde y también que llene el anillo cortante. Que el anillo cortante, no, la extensión del molde, este anillo de extensión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Miren, una persona pues va a tener este molde, este madero, y se le va a dar golpes. Y se debe tratar de que a medida que se den los golpes, el molde trate de penetrar verticalmente.
Y como les decía, a medida que lo vamos penetrando el molde, entonces vamos encontrando esta restricción lateral. Entonces, para evitar que se vayan a dañar estos soportes laterales, nosotros tenemos que ir penetrando el molde e irle escarbando la parte lateral. Cuando se dan los golpes, el suelo se puede fracturar. Entonces, para controlar un poquito esa fracturación que puede sufrir el suelo, siempre se deben colocar dentro del molde, cuando estamos dando los golpes, estas plaquitas, que cada plaquita tiene 5 libras. Al final, pues, cuando hemos penetrado todo esto, buscamos la forma de haciéndole una excavación lateral para no afectar a la muestra que está dentro del molde. Entonces sacamos el molde, mire, con material lateral. Y ahora, ¿qué hacemos? En el campo, lo que hacemos nosotros es que vamos a tratar de que le quitamos las partes laterales de la muestra, ¿no? Y este molde teóricamente debe conservar las condiciones de humedad y las condiciones de densidad. Entonces, para nosotros garantizar que se conserven las condiciones de humedad, si el molde lo vamos a penetrar después de varios días, es conveniente que se lo parafine. Pero si esta operación se va a realizar en el mismo día, pues la afectación de la humedad no va a ser significativa y podemos tomar posteriormente el valor de humedad del material que está aquí en el molde. O también nosotros, pues, tenemos una balanza, también podemos sacar material y pesarlo, el material que nosotros extraemos de aquí, de esta parte lateral, para posteriormente determinarle la humedad. ¿Qué hacemos luego? Luego, en el laboratorio, al laboratorio, lo llevamos al molde. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Lo nivelamos para que solamente tenga la altura. Recuerden, mire, este molde tiene una altura de 7 pulgadas. Y resulta que la muestra de CBR tiene que tener 4.584. Entonces, cuando está en el laboratorio, ¿qué tenemos que hacer? Desplazar dentro del molde a la muestra para tratar de que tenga la altura indicada de 4.584. ¿Por qué? Porque esta altura del molde es de 7 pulgadas. Una vez hacemos eso, entonces le establecemos en el laboratorio la curva esfuerzo o penetración a la muestra que hemos evaluado, que hemos seleccionado para evaluarla. Y hacemos los registros para punto 25, punto 50, punto 35, punto 1, punto 15, punto 20, punto 25, punto 30, punto 4 y punto 5. Cuando tengamos esta curva, ahora la comparamos con la muestra patrón y sacamos el CBR para punto 1, sacamos el CBR para punto 2. En este momento, nosotros sabemos cuál es el valor de la resistencia para las condiciones en las que está el molde. A las condiciones, digamos, que guardan correspondencia en el momento en que nosotros hemos obtenido la muestra en el campo. Entonces, ustedes se dan cuenta que cuando uno hace el ensayo de CBR suelo fino, el ensayo de CBR laboratorio, uno las muestras las lleva a inmersión. Entonces uno tendría dos opciones. Para saber cómo se puede comportar el suelo por efecto de la inmersión, entonces hay dos situaciones. Una es tomar dos muestras. En el mismo sitio tomar dos muestras. Y una muestra dejarla para evaluarla en condición de humedad y humedad natural, y la otra después de que haya estado en inmersión. De tal forma que yo puedo obtener cómo variaría la resistencia en la condición más crítica.
Y la otra opción que es muy común, que se utiliza en los laboratorios, es la siguiente. Con las condiciones con las que el suelo estaba en el sitio, se establece la curva esfuerzo-penetración. Y después lo que se hace es lo siguiente. Después de haberlo penetrado al molde se lo somete a inmersión. Y al molde, si la muestra es homogénea en todo el espesor, se lo penetra por la otra cara. Eso es muy común. O sea, se lo penetra primero por una cara y después se lo penetra por la otra cara. No se lo puede penetrar por la misma cara donde inicialmente se hizo la evaluación en las condiciones de humedad natural. Entonces yo puedo obtener dos curvas. Digamos, una curva para condición sin inmersión y otra curva para condición con inmersión. Y yo puedo evaluar cuál sería la variación de la resistencia cuando el suelo entre o que se encuentre en la condición más crítica. Bueno. Al final, se tiene que reportar el informe del ensayo. Entonces uno coloca la localización, el tipo de material, la profundidad a la cual se hizo la evaluación, la correspondiente curva esfuerzo-penetración, los valores de CBR para punto 1 y punto 2, el valor de la humedad en condición natural y en condición de inmersión. Y al molde, ojo, se lo pesa, cuando yo tengo el molde, yo puedo pesar el molde con la muestra en condición húmeda. Después, ojo, cuando yo tenga la humedad, yo puedo conocer conociendo la humedad, yo puedo determinar con el peso de la muestra húmeda cuál es el valor del peso seco. Y teniendo en cuenta el volumen de la muestra, entonces determino la densidad. Para eso, pues, ¿qué tenemos que hacer? Para determinar el peso de la muestra húmeda, tenemos que hacer lo siguiente. Pesamos el molde con la muestra húmeda. Luego le quitamos el peso del molde. Entonces nos da el peso de la muestra húmeda. Lo afectamos por la humedad y me da el peso de la muestra seca. Y conociendo el volumen, determinamos lo que pide aquí. ¿Cuál es el valor de la densidad obtenida con la muestra que hemos extraído en el campo? Eso sería el ensayo de CBR sobre muestra inalterada. Entonces aquí miren el tratamiento que se le hace en el campo. Miren, cuando la muestra sale, la obtenemos en esta condición. Aquí está el anillo cortante, aquí está la extensión. Y lo que hacemos en el campo es, le quitamos el anillo cortante, miren. Por eso es que los moldes tienen aquí esta posibilidad, miren, esta hendidura para hacer el acople con el anillo cortante. Lo nivelamos, miren, lo nivelamos, le colocamos el soporte y estaría listo para llevarlo al laboratorio. Dependiendo del momento en que se vaya a evaluar, si esto va a ser inmediato o va a tardar varios días, estos se pueden parafinar. Listo. Cuando llegamos al laboratorio, entonces miren, en el laboratorio, nosotros llevamos la muestra sobrepasando este volumen. Lo que hacemos es enlazamos, mire aquí, si esto no ha sufrido ninguna alteración, le determinamos la humedad del material que sacamos aquí. Ojo, y aquí hacemos lo siguiente, miren. Como aquí tenemos que esto tiene el volumen total 7 pulgadas y estos son 6 pulgadas, entonces pesamos la muestra húmeda dentro de este molde, obtenemos peso del molde y la muestra húmeda, tomamos una muestra para humedad y le quitamos el peso del molde y me da el peso de la muestra seca. Lo dividimos entre el volumen total del molde
y me da el valor de densidad seca. Ahora, ¿qué hacemos? Como esto tiene 7 pulgadas, lo llevamos y desplazamos la muestra para que la altura sea la altura que debe tener. La altura es 4.584. Luego sí, penetramos el molde, lo llevamos al molde al equipo de penetración, registramos lecturas de carga y lecturas de penetración y obtenemos la curva por su penetración. Eso sería el ensayo de CBR sobre muestra inalterada. Ustedes observen que para este ensayo, cuando no se van a alterar las condiciones de la construcción, solamente necesitamos un molde. En cambio, cuando hacemos CBR suelo fino, necesitamos mínimo 12 moldes. Entonces, uno no puede decir que a mí es porque a mí me parece que este es mejor, no. Depende del proceso de construcción que se va a llevar en el campo. De acuerdo a eso es que se establece cuál es la modalidad de ensayo. Entonces, cuando uno va a reportar, muchas veces lo que hace es esto. Uno coloca aquí la curvita esfuerzo, penetración, coloca sin inmersión, y luego aquí coloca la curvita esfuerzo, penetración con inmersión, y saca los valores de CBR sin inmersión, y saca los valores de las CBR con inmersión. La persona que vaya a diseñar, dependiendo de las condiciones climáticas de la zona, determina con qué valores va a trabajar, si con inmersión o sin inmersión. Bueno, eso sería CBR sobre muestra inalterada. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? A ver, Caterine. No, profe, no tengo ninguna pregunta. Duber. ¿No está? Julián. No, profe, no tengo dudas. ¿Y Evelyn? No, profe. Bueno. Duber no está, ¿no? ¿Cómo, profe? Duber. Dígame. Te estaba preguntando. ¿Tienes alguna pregunta? No, no, señor. Bueno, Qué pena, es que la señal está un poquito mala, profe, entonces casi no lo escuchaba. Bueno, listo. Bueno, listo. Entonces, miren, eso sería lo del CBR. Ahora, miren, hay que tener en cuenta aquí algo que es lo siguiente. Hay diferentes modalidades de CBR. Hay CBR de laboratorio, CBR in situ y CBR sobre muestra inalterada. Los valores de CBRs no se pueden mezclar. Los CBRs de laboratorio están en una condición diferente a un CBR sobre muestra inalterada o un CBR en las condiciones in situ. O sea, si yo tengo diferentes valores de resistencia obtenidos por diferentes modalidades, yo no puedo mezclar la información. O sea, por eso es que uno siempre debe estipular el valor de CBR obtenido sobre ensayo de laboratorio, sobre muestra inalterada, sobre condiciones in situ. Siempre debe estipular bajo qué condición se obtiene el resultado. Normalmente no hay correspondencia entre los valores. Yo puedo tener un CBR, hacerle a un mismo suelo CBR in situ, CBR muestra inalterada, CBR en laboratorio, y no me dan los mismos valores, porque son condiciones diferentes. Ahora, no da el mismo valor, pueden valores similares, que es distinto, pero no el mismo valor. ¿No? Bueno, entonces, ahora vamos a ver el ensayo de penetrómetro dinámico de cono.
Entonces, vamos a ver. Sobre este ensayo, pues yo les había escuchado a ustedes que este ensayo ya se los mostraron, ¿cierto? Ustedes ya lo vieron, ¿cierto? Pues yo no lo he visto, profe. Y no decían que lo habían visto en equipos. Ah, Yo sí lo había visto. el proceso no. No, el proceso no, pero lo que vieron fue el equipo, o sea, forma general. Bueno, entonces vamos a ver, entonces ahora el ensayo de penetrómetro dinámico de Cono. Este ensayo sí lo vamos a hacer, ¿no? Bueno, los americanos son dados a utilizar siglas, ¿no? Entonces aquí nosotros también. Entonces, digamos, la gente llama el PDC, significa penetrómetro dinámico de Conti. ¿Qué es este? Miren. El equipo realmente es este. Miren, aquí está. Ustedes pueden ver que este equipo fue hecho aquí en Popayán, en un taller. Se les dieron las especificaciones que debe tener el equipo, y pues prácticamente los que hay aquí en la universidad son de esta condición. Pues lógicamente, pues los hay más sofisticados, ¿no? Bueno, entonces, con este equipo, para poderlo describir en forma general, vamos a considerar que, por eso es que digo que se lo puede hasta elaborar en un taller industrial, ¿no? Dice que este equipo consiste, dice, en una sonda de acero con su extremo inferior en forma de cono, que es la que va a ir penetrando al suelo. Y esa punta, mire, esta punta que está acá, que tiene unas recomendaciones técnicas, mire, esta punta va a ir penetrando dentro del suelo. Para poder penetrar esa punta dentro del suelo, hay que darle unos golpes. Y esos golpes se lo va a dar por medio de una masa que tiene 8 kilogramos, la cual se la va a dejar caer libremente desde una altura de 37.5 centímetros. Entonces miremos acá, en el bosquejo, digo el 7.5 centímetros. Tenemos aquí la masita, miren, de 8 kilogramos. Esta se la sube hasta un tope y se la deja caer libremente a esta altura de 57.5 centímetros. Entonces viene esta masa y golpea aquí, en este tope, en esta, y hace que esta barra vaya penetrando en el suelo. A medida que va penetrando esta masa, esta punta, entonces acá tenemos un sistema de referencia que nos va indicando cuántos centímetros avanzó por la aplicación de ese golpe. Entonces dice, a medida que se va dando cada golpe, se debe ir registrando cuánto va penetrando. De tal forma que nosotros podemos obtener un registro continuo, ¿no?, de dos variables: número de golpes y valor de la penetración. Y con esa información de número de golpes y de la penetración, vamos a establecer unos parámetros que nos van a servir como referencia para hacer una estimación de la resistencia que proporciona el suelo a la penetración. Entonces, si nosotros buscamos esa correspondencia, entonces vamos a encontrar lo siguiente.
que si nosotros estamos penetrando suelos granulares, cuando demos un golpe va a penetrar poco. Si nosotros atravesamos un suelo granular y encontramos un suelo fino, al darle un golpe vamos a encontrar una variación significativa porque va a penetrar más el suelo. Si nosotros seguimos dando golpes, aunque tengamos el mismo suelo fino, puede suceder que de pronto el suelo fino ha cambiado su humedad, tenemos con mayor humedad. Eso hace que cuando demos el golpe, que es para unas condiciones constantes, se incremente significativamente el avance y nos cambie la profundidad en una distancia más grande que cuando el suelo tenía una humedad baja. Entonces este equipo que prácticamente lo que nos va a permitir solamente es un registro de número de golpes con penetraciones que se van a ir leyendo en esta regla metálica aquí, nos va a permitir identificar de pronto el tipo de suelo, nos va a permitir conocer, cuando evaluemos estructuras de pavimentos, espesores de capas, espesores de estratos homogéneos, y también nos va a permitir establecer la incidencia que puede tener en un suelo homogéneo el cambio de las condiciones de humedad. Entonces, este ensayo, por ser un ensayo sencillo, y dice que permite en forma rápida, económica y no destructiva medir la penetración dinámica por golpes. Entonces miremos por qué el ensayo es no destructivo. El ensayo es no destructivo porque lo que va a penetrar, miren, es este conito. Miren, que el ancho total de este conito son 22 centímetros. Ya no es nada. Si nosotros lo comparamos esto con una pique, nosotros en un sondeo tenemos 4 pulgadas, 6 pulgadas de diámetro. Acá, mire, tenemos un diámetro pequeñito. Entonces, como este equipo nos va a permitir obtener un registro de número de golpes con penetración, esa información, cuando nosotros la procesamos, nos va a permitir tener una referencia de cuál es la respuesta que tiene el suelo, ¿no es cierto? Y en el caso particular, cuando nosotros estamos evaluando pavimentos, nos va a permitir determinar espesores de las capas. Entonces, lógico, pues, si cuando el suelo tiene buena resistencia, penetra poco. Cuando el suelo baja su resistencia, va a penetrar más. Y cuando se produzcan esos cambios de penetración, al ir incrementando el número de golpes, nos está indicando que cambia el suelo, o que cambian las condiciones de compactación, o que cambian las condiciones de humedad del suelo. Vale. Eso es lo que va a permitir el equipo. Entonces, miren, estas serían las recomendaciones técnicas del equipo. La masa de 8 kilogramos, la altura de caída de 57.5 centímetros, y las condiciones de esta punta, de este conito que está en la parte inferior, ¿no es cierto?, para ir garantizando la penetración. Entonces ustedes pueden darse cuenta que también hay una limitación en la profundidad de avance, porque aquí, cuando lo ven ustedes acá en una evaluación, miren aquí tenemos la barra de referencia que debe tener las lecturas de penetración. Entonces aquí hay una escala
Y como esta escala nos va a permitir obtener las lecturas, normalmente esta escala está en centímetros, y ustedes pueden darse cuenta que a medida que vamos dando los golpes, Va a penetrar. este sistema se va desplazando, se va penetrando, penetrando más, y entonces todo este sistema va descendiendo, va descendiendo. Eso nos está limitando la profundidad de avance. Si ustedes guardan aquí proporción, pues digamos que normalmente nosotros vamos a tratar de obtener penetraciones hasta 1 metro. De aquí a aquí puede haber 1 metro. Entonces, esto hace que este equipo, por ser tan sencillo, tan rápida la evaluación, sea muy utilizado en los sondeos. ¿Por qué? Porque como los sondeos son unas perforaciones de diámetros pequeños, son unas perforaciones que se hacen con mucha frecuencia, cada 200, cada 250, cada 300 metros, nosotros podemos llegar a la subrasante y sobre la subrasante registrar o obtener una curva de registros de lecturas de penetración con respecto al número de golpes. Y podemos establecer la homogeneidad que se puede presentar en una vía, tanto en el sentido longitudinal como también en forma independiente en cada perforación, como cambia las condiciones en un mismo sondeo. Por eso es muy utilizado en los sondeos. Bueno, entonces aquí lo tenemos en un bosquejo, el equipo. Acá tenemos algunas recomendaciones de cuál debe ser el diámetro de la barra de acero, de la magnitud de la carga, de la masa del martillo, el ángulo de la punta del cono, el diámetro de la base del cono. El equipo, pues para poderlo desplazar, ¿cierto? El equipo se puede desarmar. Entonces, miren, aquí está la regla graduada. Aquí es donde vamos a empatar en esta barra para hacer la penetración. Y cuando ya queda armado, pues queda así. Y está listo para empezar a realizar a obtener las lecturas en la realización del ensayo. Entonces, una vez visto el equipo, ¿cuál sería el objeto del ensayo? Entonces dice, este método de ensayo, para esto hay una norma, o sea, en las normas de INVIAS está establecido. Este método de ensayo dice, cubre la medida de la rata o la relación de penetración del penetrómetro dinámico de cono con un martillo de 8 kilogramos a través de un suelo inalterado o de materiales compactados. Por ejemplo, miren, ahí que cita que materiales compactados. Yo puedo con este equipo evaluar la uniformidad de una compactación. Por ejemplo, me dicen, hemos compactado una capa de suelo fino de 20 centímetros. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Llevamos el equipo, lo colocamos en la parte superior y determinamos con cuántos golpes se atraviesa la capa de 20 centímetros. Si la compactación es uniforme, el número de golpes requeridos para atravesar los 20 centímetros debe ser similar. Si hay un sitio donde con menos número de golpes se atraviesa la capa, me está indicando que ese suelo en esa zona está con un nivel de compactación inferior. Bueno, ahora dice, lo que obtiene aquí en el ensayo, de este ensayo, el parámetro que se obtiene es la relación de penetración. Entonces,
¿Cuál es el valor que se obtiene? El valor que se obtiene es de un análisis estadístico. Se saca el promedio de cuántos milímetros, ojo, se penetra en promedio por cada golpe. Y ese es el resultado del ensayo. Y teniendo ese resultado, nosotros, dice, ese resultado o esa relación de penetración puede ser relacionada con valores de resistencia como el CBR. Esa relación nos puede servir para hacer verichequeo de compactaciones. Entonces miren que esa posibilidad que da el equipo de obtener ese parámetro de relación de penetración, tanta distancia en promedio por golpe, nos permite que al ser utilizado este equipo en los sondeos, nos permite tener una idea para estimar la resistencia de los suelos. Por eso decíamos que cuando se hacen los sondeos tenían 3 objetivos. Un objetivo era obtener el perfil estratigráfico. Otro objetivo era hacer una estimación de la resistencia de los suelos. Y la otra era conocer la posición del nivel de agua freático. Entonces miren que con este equipo, utilizándolo en los sondeos, al relacionar eso, ahora vamos a ver al final que hay unas formulitas, unas correlaciones que permiten con el valor obtenido en el ensayo hacer una estimación del valor de CBR. Bueno. Entonces, eso sería el objetivo del ensayo. Entonces, y pues, lo vemos aquí, ustedes allá en la evaluación, pues, una será con Mario, haríamos una medida, y la otra la harían ustedes. Para que vean, pues el ensayo tampoco es muy sencillo, pues realmente uno tiene que hacer, una persona opera el equipo y otra persona va llevando el registro del número de golpes y cuánto va cambiando la penetración a medida que vamos dando e incrementando el número de golpes. Bueno. Resumen del método. ¿Qué es lo que se hace? Dice. El operador dirige la punta del penetrómetro dinámico de cono dentro del suelo, levantando el martillo deslizante hasta la manija y soltándolo para que caiga libremente hasta golpear el yunque. Eso es lo que hace. Es importante, ojo, saber en dónde pone los dedos, en dónde pone la mano. Mire, lo sube y mira dónde pone la otra mano. No la va a poner aquí, ni acá, porque este dispositivo tiene que bajar. Si uno pone la mano aquí, ojo, con la fuerza que cae esta masa, pues tiene problemas. Entonces miren esta forma. Dice, la penetración total para un determinado número de golpes es medida y registrada en términos de milímetros por golpe. Entonces, el resultado del ensayo se da en el análisis estadístico para condiciones homogéneas de milímetros por golpe. Y ese parámetro que se obtiene en promedio de tantos milímetros por golpe se utiliza para, dice, describir la rigidez del material, para estimar por correlación la resistencia del CBR in situ, o para establecer otras características del material analizado. Características que tienen que ver con parámetros relacionados con la resistencia.
aquí, miren, está en el mismo sitio donde nosotros vamos a ir a medir. Entonces vamos a ir a medir ahí en la lomita, al frente de la Facultad de Contaduría, de Ciencias Administrativas, allá es donde vamos a ir a medir. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. En el mismo sitio donde nosotros vamos a hacer el ensayo de penetrómetro, vamos a tomar también el ensayo de CBR. De tal forma que al medir en el mismo sitio los dos ensayos, podemos darnos cuenta qué tan válidas son las correlaciones que existen, las cuales permiten que con la información del PDC yo pueda tener una idea del valor de la resistencia CBR. Entonces, como nosotros en el mismo sitio vamos a obtener los registros de los dos ensayos, podemos validar las correlaciones. Bueno. Observen, mire que en esta, aquí no alcanzan a notar, en esta regla no alcanzan a notar las lecturas. Entonces miren aquí, vean, está la escala graduada, miren. Y uno lo que hace pues es que toma como referencia el límite superior y cada vez que va dando un golpe, pues entonces va haciendo la lectura sobre en el mismo nivel. Aquí miren que cuando nosotros empezamos a hacer el ensayo, miren que estamos desde esta parte alta avanzando y miren acá que ya tenemos avanzado, miren que está ya por debajo de esta altura donde estaba inicialmente el operador. Esto es peligroso. Hacer esto es peligroso. ¿Por qué es peligroso? ¿Por qué? Porque miren, cuando él deja caer esta masa aquí, esta se tiene que desplazar, miren, en forma paralela sobre esta escala. Y aquí ya se van haciendo las lecturas, miren. Él deja caer los golpes, da el golpe, miren, y va haciendo las lecturas, ¿verdad? Y entonces miren aquí lo que yo les daba la referencia de que pues esto tiene limitación con respecto a la profundidad. ¿Por qué? Pues porque llega a esto, se consume toda esta distancia, pues ya no podemos avanzar más. Entonces, como los sondeos son unas perforaciones que se hacen de unos 50 a 2 metros, por lo menos podemos conocer en una subrasante cuáles las condiciones de resistencia en la parte superior del estrato. Procedimiento general del ensayo. Primero dice, verificar el equipo, ver que todo esté bien. Luego se hace lo siguiente, tomar una lectura inicial. Para tomar la lectura inicial, entonces supongamos que estamos en esta condición, entonces ¿qué es lo que hacemos? Dejamos caer un golpe y empieza a penetrar este conito. Ese lo tomamos como lectura inicial. Y de ahí en adelante empezamos a contar. Golpe 1, golpe 2, golpe 3, golpe 4. Porque sí, porque nunca va a empezar esto en cero, ¿no? Esto aquí va a tener, dependiendo de la profundidad a la cual, aquí estamos en la superficie, pero puede ser que nosotros, esta medición, la hagamos a una profundidad dentro de un sondeo, pues no siempre va a corresponder a un cero. Bueno. Dice, iniciar la aplicación de golpes y el registro de la penetración levantando y haciendo caer libremente el martillo. Entonces, hay gente que recomienda, dice, tome lecturas cada 2 golpes. Pero yo les aconsejo que es mejor tomar lecturas cada golpe. Hay gente que toma cada, ¿no? Puedes tomarlo en cada golpe, pues, para lo que va a penetrar, vamos a penetrar 1 metro. Normalmente pues con unas 20 lecturas o 30 lecturas es más que suficiente, ya penetró el metro. Dice penetrar el equipo hasta la profundidad establecida. Y aquí, miren, hace una recomendación. Dice que cuando uno da golpes y el equipo no avanza,
no cambia la lectura, no penetra, se corre el riesgo de que se dañe el equipo. ¿Por qué? Porque estamos dándole golpes y esa energía que tiene acumulada acá arriba, cae aquí y acá abajo tenemos la presencia de alguna partícula que no le está dejando penetrar al equipo. Entonces, esta zonita que está aquí se debilita y entonces se puede partir. Y como estos son unas soldaduras, no más, entonces ha sucedido, miren, que muchas veces se sacan estos equipos y la gente los empieza a utilizar sobre materiales granulares, sobre una base. En teoría se puede utilizar, pero si la punta que tiene 2 centímetros cae sobre una partícula que tiene 3 pulgadas, que tiene 7.5 centímetros, pues ¿qué tiene que hacer el equipo? La tiene que partir. Y mientras no la parta, no avanza. Y si nosotros seguimos dando varios golpes, pues como no avanza, entonces se puede deteriorar, porque esta zona aquí se fatiga, y entonces aquí se pierden las soldaduras, y pues el equipo queda así como ahí hay varios equipos que están dañados porque se han quebrado en esta zona. Entonces dice, esa operación la llaman rechazo. Entonces dice, cuando después de 5 golpes, eso es exagerado. Normalmente aquí, cuando hacemos el equipo, cuando en 3 golpes, si no avanza el equipo en la perforación, en la penetración, se suspende el ensayo. Entonces, una vez que se haya llegado hasta la parte inferior, mire acá, ya se penetró, ahora hay que sacar el equipo. Entonces, ¿cómo se saca? Se van dando golpecitos hacia arriba, al contrario, atrás, y se van dando golpecitos así, para arriba. Bueno, eso es la parte del procedimiento, el objeto y la concepción del equipo. Ahora vamos a ver el registro y el procesamiento de la información. Para el registro, ¿no? Pues, o sea, normalmente pues, toca dejarse un formato. Entonces, los formatos, ustedes ya conocen que los formatos en la parte superior, todos los formatos, en la parte superior, tienen una información general del proyecto, todo lo que identifica el proyecto. Luego, las 2 primeras columnas son las que permiten captar la información de la realización del ensayo. Entonces, por ejemplo, se dio un golpe, con ese golpecito quedó una lectura de tantos. Pero aquí no son milímetros, aquí son centímetros. Bueno, pongámosle, estos son centímetros. Listo. Entonces la primera lectura, el primer golpe no se cuenta. Entonces se coloca número de golpe 0. Y de ahí en adelante, cada vez que vamos dando un golpe, va cambiando. Entonces miren, aquí, estos son centímetros. 7, 12, 16, 21, 26, 32. ¿Qué estamos observando? Estamos observando que la variación que hay de la profundidad en cada golpe son 5 centímetros. 7, 12, aquí 4, aquí 5, aquí 5, aquí 7, aquí 5. Miren. ¿Qué nos está indicando esto? Nos está indicando que en esta zona, donde hemos penetrado estos 50 centímetros, aquí, el suelo es homogéneo. Es el mismo suelo con las mismas condiciones de humedad. Bueno, listo. Esto es el registro que hacemos. Pues, número de golpes con penetración. ¿Para qué hacemos? Una vez que nosotros hemos penetrado casi hasta 100 centímetros, ¿no? Entonces tenemos que graficar
registros obtenidos en la penetración. Entonces, número de golpes con profundidad en centímetros. Y este registro que está aquí, de número de golpes con profundidad, utilizando este sistema coordenado, entonces nos va a permitir obtener un parámetro que se llama la curva de penetración dinámica. ¿Y qué es la curva de penetración dinámica? Dice, es una representación gráfica del progreso de la penetración del equipo a través de la estructura del pavimento en profundidad. O también, pues, el registro de la representación del gráfica de la penetración del equipo a través de la subrasante. Y entonces nosotros colocamos toda esta serie de puntos que obtuvimos aquí, esta pareja de puntos que están aquí, esta pareja de puntos, la colocamos acá. Número de golpes, cada golpecito, cuánto penetró en centímetros. Así la dibujamos. Una vez que tengamos la serie de puntos, ahora definimos tendencias. Y entonces hacemos esto. Damos puntos que queden alineados con la misma inclinación. Puntos que queden alineados con la misma inclinación. Y aquí. Y entonces, cuando nosotros hemos obtenido aquí estas rectas, estas líneas de tendencia, entonces hacemos lo siguiente. A cada recta, teniendo en cuenta la tendencia que observamos de esos puntos, le calculamos la pendiente. Y la pendiente de esta recta, que es la pendiente de esta recta, la vamos a representar, ojo, como el parámetro que identifica, ojo, la resistencia de este estrato que hemos atravesado o de esta capa que hemos atravesado. Entonces, miren, primero colocamos los puntos. Luego identificamos las tendencias para establecer unas rectas, unas líneas, unas rectas que guarden similitud en el avance de la penetración por golpe. Listo. Tenemos esto. A estas rectas les calculamos la pendiente. La pendiente indicando la profundidad de avance en promedio por golpe. Y este parámetro que sacamos acá, que aquí está identificado con la letra D, este parámetro tiene un nombre. Ese parámetro se llama índice de penetración. Entonces, ¿qué representa el índice de penetración? Este índice de penetración, que lo pueden ver aquí, recuerden lo que les dije inicialmente, les dije, buscando zonas que presenten la misma tendencia, no igual, la misma tendencia del avance de la penetración, las unimos con unas rectas. Y el valor, y que teniendo esta recta, le calculamos la pendiente. Y esa pendiente la vamos a denotar con esta letrica D, y esa penetración de profundidad en promedio por golpes corresponde a lo que llamamos el índice de penetración. Que geométricamente, ¿qué es el índice de penetración? Pues el índice de penetración geométricamente es la pendiente de la recta de penetración. Pero ahora sí,
para adornarlo a este índice de penetración y tratar de establecer un parámetro que identifique la resistencia de un suelo, entonces decimos, el índice de penetración define el grado de penetración o resistencia para un cierto estrato de suelo expresado en milímetros por golpe. Ojo, expresado en milímetros por golpe, indicando la cantidad en milímetros de penetración del cono por cada golpe aplicado en promedio. Entonces, tenga presente lo siguiente. Nosotros aquí tenemos registro de penetración en centímetros. ¿Por qué? Porque pues no puedo hacer una escala en milímetros. Porque si yo voy a penetrar 100 centímetros, pues me queda fácil tener una escalita de 0 a 100 centímetros, que es un metro. Que si yo la coloco en milímetros me quedaría una escala que necesitaría un espacio grandísimo pues, para poderla representar. En cambio, lo coloco aquí en centímetros y después yo lo convierto a milímetros para calcular este parámetro. Entonces, el parámetro que obtenemos se llama índice de penetración. El índice de penetración que representa la pendiente de esa recta es el parámetro que me va a calificar la resistencia que puede tener una capa, un estrato o la variación que puede tener a lo largo de una subrasante cuando yo encuentre suelos con condiciones diferentes. Entonces, esto es lo que yo obtengo. Entonces, listo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo en un estudio que se ha hecho, tengo dos valores. Dice, D igual 5 milímetros por golpe, y eso está hasta qué profundidad. Está hasta si esto dice que son 10, 20, 25 centímetros. Y luego, aquí tengo, después de los 25 centímetros, mire, tengo de los 25 centímetros hasta los 65 centímetros, tengo un índice de penetración de 10 milímetros por golpe. Entonces, si están entendiendo el significado de esto, entonces vamos a la lista. Sigamos con la lista. Stephanie. Dígame, profe. Bueno, la pregunta. No tengo preguntas. Estos dos. Miren. La primera. De 0 a 25 centímetros de profundidad, tengo un índice de penetración de 5 milímetros por golpe. Y de 25 hasta 65 tengo un valor de índice de penetración de 10 milímetros por golpe. Entonces vamos a decir que este es el estrato 1 y este es el estrato 2. ¿Cuál de los dos es más fuerte? ¿El estrato 1 o el estrato 2? El 1. El estrato 1. ¿Por qué? Porque por cada golpe solo penetra 5 milímetros. No sé. No, pues entonces, ¿cómo contestó? ¿Qué significa 5? El primer estrato. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir ese numerito de 5? Dije que en promedio por cada golpe que se dio, penetró 5 milímetros. Eso.
que en promedio, hasta esa profundidad de 25 centímetros, cada vez que se daba un golpe, en promedio penetró 5 milímetros. Y el segundo dice, que el segundo estrato, que va de 25 a 65, está diciendo que en promedio, en ese espesor, de 25 a 65 centímetros, en promedio, cuando se daba un golpe, penetraba 10 milímetros. Entonces, ¿cuál de los dos estratos es más fuerte? ¿El primero o el segundo? El primero, profe. Primero, claro, porque está penetrando menos, ¿no? Bueno, ahora miren acá abajo. Se empezó a hacer el ensayo y aquí tenemos, desde que empezó a penetrarse, acá, dice que la profundidad de 30 centímetros hasta 70 centímetros, tenemos 13 milímetros por golpe. Y luego, de los 70 hasta los 90 centímetros, penetró 5 milímetros por golpe. Entonces aquí también teníamos lo mismo. Acá teníamos un estrato fuerte en la parte superior y luego teníamos un estrato de menor resistencia. Acá tenemos al contrario, un estrato débil en la parte superior y luego en profundidad encontramos un estrato con mejores condiciones. Entonces miren, esto es lo que uno entrega como resultado del ensayo, la curva de penetración dinámica. Porque esto todo el mundo lo interpreta, todo el mundo lo entiende. Por eso es que aquí les he colocado 100 centímetros, porque normalmente avanzamos 100 centímetros, y acá una escalita de número de golpes. Y tiene que quedar una escala que permita visualizar fácilmente y tener a la persona que va a interpretar esto fácilmente pueda sacar sus conclusiones. Bueno, entonces, esa es la curva de penetración dinámica. Luego, esta información se lleva a un gráfico que se llama perfil estructural. Entonces, miren lo que hace el perfil estructural. Dice, el perfil estructural, ojo, dice, es una representación gráfica de cómo varía en profundidad el índice de penetración. Entonces, miren que es muy distinta. La curva de penetración dinámica es profundidad con número de golpes, donde nosotros graficamos, ojo, ¿qué es lo que graficamos? Graficamos es los resultados de las lecturas de penetración con número de golpes. ¿Para qué? Para sacar el índice de penetración. Ahora, una vez nosotros tengamos el índice de penetración, lo que vamos a hacer es el perfil estructural. ¿El perfil estructural qué es? Mire, permitirnos en profundidad obtener el conocimiento de cómo va cambiando el índice de penetración. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué estamos encontrando aquí? De 0 a 20 centímetros, tenemos un índice de penetración de 5 milímetros por golpe. De 20 hasta 50 centímetros, tenemos un índice de penetración de 15 milímetros por golpe. Luego, de los 50 centímetros hacia abajo, hasta donde nosotros pudimos penetrar, cambió y tuvimos un índice de penetración de 20 milímetros por golpe. Esto es parecido, ojo, parecido, dice, a lo que uno hace con los perfiles estratigráficos. En cambio, este es un perfil que nos está indicando cómo varía la resistencia. Nos está diciendo,
de acuerdo a las capas que hay, o de acuerdo a los estratos, qué variaciones hemos encontrado con respecto a la resistencia. Entonces, por ejemplo, aquí puede ser un ejemplo así tentativo, podría ser cuando yo estoy examinando un pavimento. Entonces, le quito la carpeta, porque la carpeta no se mide con el penetrómetro. Y supongamos, yo hice el ensayo sobre la base. Una base tiene 20 centímetros. Para atravesar la base, necesitamos, en promedio, avanzaba 5 milímetros por golpe. Estaba bien fuerte. Atravesó la base y encontramos la subbase. Y la subbase está de la profundidad de 20 centímetros, aquí, hasta 50. Hay una subbase de 30 centímetros. Y cuando el material, como era de menor resistencia, avanzaba 15 milímetros en cada golpe, ¿verdad? Y posteriormente, podríamos haber extendido un poquito más acá, llegamos a la subrasante. Y en la subrasante podíamos decir, allá cambió, allá por cada golpe avanzaba 30 o 40 o 50, lo que sea. Entonces, mire, yo aquí puedo visualizar, ojo, en los estratos o en las capas o en el mismo suelo, alguna variación que se puede producir de acuerdo a las condiciones de penetración, puedo observar qué sucede en una perforación. Entonces, ¿qué es lo que tiene que entregar uno? Mire, la curva de penetración dinámica, y luego entrega el perfil estructural. Bueno. Ahora sí, finalmente, ¿para qué sirve tener este valor de índice de penetración? Como esto es una información que la hemos procesado, pero obtenida de un ensayo hecho en forma sencilla, lo que hacemos con este es tratar de, con este parámetro, tener una idea de la resistencia, de un parámetro que nos permita evaluar resistencia. Y entonces, se han hecho correlaciones entre el índice de penetración con respecto al CBR. Entonces ustedes pueden observar aquí, vean, cuando un suelo presenta índices de penetración bajos, la resistencia CBR es alta. Y esta tendencia, a medida que vamos incrementando, miren, el índice de penetración, la resistencia CBR se cae. Y esa es una tendencia que presentan en forma general cuando se han hecho correlaciones entre esos dos parámetros. Aquí tenemos los puntos que nos indican la dispersión y aquí tenemos de este análisis de regresión el coeficiente de determinación y nos está definiendo una tendencia. Entonces, por ejemplo, si yo hago una perforación sobre un pavimento, voy a tener algo como esto, ¿verdad? En las capas granulares, poquito índice de penetración. Entonces, cuando yo tenga índice de penetración de 5, de 10, de 15, de 20, ¿qué indica eso? Si tengo índices de penetración de 5 a 20, mire, de 5 a 20, entonces me dice, cuando tenga de 5, ¿verdad? Son suelos buenos, ¿verdad? De 10, ¿verdad? Va mermando la resistencia. Cuando ya tenga de 20, mire, ya se parecen a los suelos finos. Entonces, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que se busca con este ensayo? Con este ensayo no es que se busque, ojo, reemplazar al CBR, sino lo que nosotros buscamos es tener más información de parámetros que estén asociados a la resistencia, en este caso el CBR. Entonces, cuando nosotros tenemos estos valores aquí,
índice de penetración, la tendencia es a correlacionarlo con el CBR, porque todo el mundo entiende lo que es el CBR. Entonces miren aquí, vean, de esos estudios lo han hecho en todo el mundo, pero ustedes observen aquí, miren, ha hecho ASTO, vean. Aquí hay otros investigadores, vean. ¿Cuántos? Aquí nomás hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 estudios que han hecho. Pero observen ustedes que no se puede generalizar, tan fácilmente. Porque, por ejemplo, miren aquí, si yo tengo un valor de índice de penetración de 10, según este modelo, dice que eso equivale a un CBR de 15. Pero según este modelo, dice que equivale a un CBR de 40. Hay una diferencia grandísima. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Darle un uso muy generalizado a este parámetro es en la región, en la zona donde uno pues trabaja, tratar de establecer correlaciones con los suelos que tenga de la región. Y entonces uno hace, por ejemplo, una representación gráfica como esta. Uno dice, para el suelo ML o para el suelo MH, lo que sea, para el suelo MH de esta zona, de tantos ensayos que se han hecho de las parejas CBR y PDC, se han obtenido estos puntos. Y con estos puntos se ha obtenido este modelo. Pero este ya es un análisis particular. Entonces, esto nos puede servir para, de pronto, tener mayores datos o mayor referencia de valores de resistencia, ¿no? Nos permite de pronto no hacer tantos ensayos de CBR, ¿no? Porque pues como tenemos una correlación, pues podemos aquí hacer alguna estimación. ¿Qué vamos a hacer nosotros aquí para este laboratorio, para la práctica? Como ustedes observan que aquí, para un mismo índice de penetración, hay una dispersión grandísima en los valores. Entonces no podemos nosotros sesgar y dárnoslas de pesimistas diciendo que yo cojo esta, o dárnoslas de optimistas y decir que yo cojo esta. Y cuando uno no es ni pesimista ni optimista, entonces uno es del montón. Pues dice, no, pues yo tomo el promedio, dice. Pero ninguno de sus valores es cierto. Nosotros vamos a tomar, para ver qué tanta validez tiene, como vamos a tener la pareja de valores, vamos a utilizar estas formulitas que recomienda, miren, el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos. Dice, el CBR es igual a 292 sobre el índice de penetración a la 1.12. Cuando tenga suelos CL con CBR menores de 10, esta es la expresión. Para suelos tipo CH, esta es la expresión. Y vamos a hacer una verificación, ¿no?, del valor que nosotros obtengamos del índice de penetración, estimamos el CBR y este valor de CBR lo relacionamos con el valor de CBR que nosotros vamos a medir. Eso sería lo correspondiente al penetrómetro dinámico de Coulomb. ¿Alguna pregunta? Digamos para acá. A ver, Duber, Ortiz, ¿alguna pregunta? No, está bien. No, señor. No. Julián Pajoy. Julián. Profe, pues del ensayo no, pero, o sea, el miércoles hacemos el parcial y de ahí vamos a hacer este ensayo, ¿cierto? Los dos. Ajá. Eso no demora. Listo. Y Evelyn, Daniela. No, profesor, ahí estaría claro. Bueno.
Camilo. No, señor. Buena pregunta. Y María José. No, profe, no tengo ninguna pregunta. Bueno, entonces, si no hay preguntas, entonces dejamos allí. ¿Qué le digo? Denme un teléfono para mandarle los datos para mandarle, porque lo tengo en WhatsApp, el archivo de los datos de penetración. Profe, Denme un teléfono. Dígame. pues como no nos los enviaba, yo fui a preguntar al laboratorio y el señor Mario ya me los pasó, ya se los pasé a los Bueno. compañeros. Bueno, listo. Ajá, sí, porque a mí también Mario me lo pasó por WhatsApp, es que hay el problema. Sí, y esa era otra cuestión, Inge, sino que, bueno, yo ya estaba haciendo pues las tablas Ajá. y en la energía de 25 pues había varias correcciones y pues yo en la anterior clase la grabé y usted no hacía aclaración qué pasaba para tomar valores de CBR si tenía correcciones. Pues yo la seguía haciendo asumiendo que pues se corría la gráfica, pero me dan unos valores muy extraños y no sé qué hacer ahí. Pues, o sea, ¿pero qué es extraño? ¿Como que muy chiquitos o qué? ¿Muy grandes o qué? O sea, o sea, por lo menos vienen dando 1, 1 y de una se salta a 9 o a 7, entonces, y vuelve otra vez 1, entonces son como que valores extremos. No sé si es porque los estoy calculando mal o los estoy interpretando mal o no sé. Ya. Pero usted sabe estar ahí cuando esté ahí, ahí en qué llama, pues hoy por la tarde voy a estar ahí. ¿Usted va a estar en la tarde ahí en eso del CDT? Pues si usted está, Inge, yo voy para allá. Ajá, sí, yo voy a estar ahí, pero más o menos, ¿sabe qué horas vaya? O sea, nosotros estamos reunión a las 3, yo voy a las 2:30, vaya. Listo, Inge, entonces, muchas gracias. ¿No? Bueno, listo. Bueno, entonces miren, nos vemos en la próxima semana. Entonces allá, pues la clase ya tenemos el examen. Estudien todo lo que sea de CBD. Entonces, CBD suelo fino y CBD suelo grueso. Sobre eso va a estar el examen. ¿No? Esto que vimos hoy, no. Listo, profe. CBD suelo fino y CBD suelo grueso. Esto para el... No. Bueno, ingeniero. Bueno, listo. Entonces dejamos allí. Entonces nos vemos el próximo miércoles. Profe, una pregunta. ¿Será que usted puede subir las diapositivas? Es que yo me atrasé en unas partes porque usted las pasaba muy rápido y no le alcancé a tomar foto. Yo se las mando.